Che, lo prometíamos y lo vamos a cumplir. Vamos a viajar hacia el país que fue catalogado en muchas ocasiones como el ejemplo de las medidas para tomar en la pandemia, en esta cuarentena, ¿no? Un país que tiene otra realidad. A ver, no sé si nos está escuchando. Estamos con Conrado Quiroga Granido desde Nueva Zelanda. ¿Nos escuchás, Conrado? Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Conrado, ¿cómo estás? Te escuchamos perfecto. Quizás un poquito de delay, pero te escuchamos bien. Así es, ¿cómo estás? Contanos primero que nada en qué parte de Nueva Zelanda estás y qué estás haciendo por aquellos lares. Estoy acá en el sur de Nueva Zelanda, bien, es la ciudad más al sur de Nueva Zelanda, en Invercargill. Estoy hace ya un año y me vine a hacer un máster En acá kiwis. a este país hermoso. ¿Un máster en kiwis? ¿En recolección de kiwis? Un máster en recolección de kiwis y Apply Management, sí. Qué grande. Si digo, me da un poco de vergüenza preguntarte esto porque le cuento a la gente que somos hermanos, pero decimos bien si es magíster en negocios, ¿no? Pues no sé bien qué haces. Te fuiste a Buenos Aires una vez, empezaste a decir que trabajabas de cosas que nadie podía comprender y creemos que tenés un magíster en negocios, ¿es así? Sí, tengo un MBA en negocios y ahora estoy haciendo un máster en management aplicado. Menos mal que es tu hermano, Pian Conrado, ¿no? Porque si no... Che, hace un año estás en Nueva Zelanda, entonces vos tuviste la suerte de vivir tanto el mundo de la ex normalidad como ahora el mundo de la pandemia, digamos. ¿Cuáles fueron las primeras medidas del gobierno o cómo se lo tomó de un primer momento allá con la gente, sobre todo, ¿no? ¿Cómo se vivió, básicamente, la pregunta? Bueno, les comento un poco la historia, porque acá empezamos a enterar de la situación en China, y en la universidad en la que estoy yo hay mucho alumno chino, con lo cual teníamos un poco más de conocimiento de primera mano de cómo era la situación, pero siempre lo veíamos como algo medio lejano. Inclusive en marzo, que es cuando acá empiezan ya más en profundidad los problemas, que es cuando se dio el tema del lockdown. Lockdown le llaman acá lo que es el confinamiento, la cuarentena. Sí. Exactamente, el confinamiento. A principios de marzo yo me fui a Argentina con la idea de estar 2 semanas. Por todo el tema de cómo se fue dando en Argentina y cómo se venían dando las cosas acá en Nueva Zelanda, tuve que adelantar mi vuelo de regreso. Estuve en uno de los últimos vuelos que ingresó acá a Nueva Zelanda desde Argentina. Pero la situación acá siempre se manejó de forma diferente. He escuchado muchas versiones respecto a cómo fue la situación en Nueva Zelanda, y si bien yo no puedo dar un panorama de cómo fue específicamente en Auckland o Wellington, que son las ciudades más importantes del país, sí he leído mucho y tengo un conocimiento de primera mano de lo que fue acá en el sur. Ajá. Y siempre se habló de que fuimos el país modelo, lo cual es cierto, pero también se habló de una cuarentena muy exigente, que no es así. O sea, la realidad es que acá la cuarentena desde el primer momento se buscó todo lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces, si bien estábamos aislados, se permitía salir a los parques, se permitía ir a trotar o a caminar, siempre en lugares cercanos, pero siempre se permitieron los parques. Nunca usamos barbijo, eso es algo que acá nunca se utilizó, el tema del barbijo. Entonces la forma en la cual se lleva adelante la cuarentena es distinta. Es cierto que vivimos en un país en el cual hay aproximadamente 5 millones de personas, en comparación con Argentina, que son más de 40 millones. Claro. Pero también es cierto que el kiwi o el maorí, que son quienes habitan acá el país, tomaron conciencia del primer instante de cómo era la situación, y siempre se respetó mucho el tema del distanciamiento social, el tema de cuando ibas al supermercado a hacer las colas, que llevaban el troll, que le dicen acá, el carrito, con alcohol en gel, permitían cierto número de personas. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer una acotación. Sí. O sea, me llamó mucho la atención Conrado, lo que vos dijiste en un primer momento, o sea, estando tan cerca de China, como también que lo vieron en algo como un fenómeno lejano, ¿no? Es como que esto fue una actitud que se vio en todos los países. Hablando con María, que está en Barcelona, también me decía lo mismo, es como que, bueno, está en China, lo mismo nosotros en Argentina, es un virus que está en China, no va a llegar. Claro, nunca tuvimos en cuenta la hiperconectividad que hay en esta globalización, y los flujos humanos como nunca antes en la historia, digamos, que permitieron, ¿no?, una difusión
bastante rápida de la pandemia por todo el mundo. Eso me llamó la atención de lo que dijiste. Sí, también yo creo, y hablando mucho con la gente de acá, que tiene que ver con que no teníamos experiencia en algo así. Si vos te fijás, la última pandemia mundial fue lo que fue la fiebre española. La mal llamada fiebre española. La mal llamada fiebre española, lo cual era un mundo totalmente diferente, y lo más cercano que había era lo que fue en su momento quizás la gripe aviar o la gripe porcina, que no llegó a estos niveles. Entonces, por lo menos con la gente con la que yo me rodeaba, todos pensaban que iba a terminar en algo similar a eso. Nunca imaginamos la magnitud que está teniendo hoy en día. Inclusive fronteras cerradas y economía como está en todos los países era algo que por lo menos la gente con la que yo he hablado, nadie se imaginaba algo similar. Che, Con, te hago una consulta, porque bien decís, a ver, me interesa ir al comienzo de la pandemia, al comienzo de toda esta situación. Vos bien decís que se priorizó también en ciertos aspectos la salud mental, permitiendo salir a los parques y demás, pero quiero saber en cuanto a las otras actividades, a ver, ¿tuvieron alguna cuarentena estricta de quedarse en su casa y salir únicamente para hacer actividades o para hacer compras? Los locales estaban cerrados, los shopping estaban cerrados, las escuelas, las universidades, ¿cómo se manejó todo eso? Sí, te comento, acá se manejaron 4 fases de aislamiento o cuarentena. Cuando yo estaba en Argentina y antes de volver, se entró en lo que fue en su momento una fase 2, que es donde se cerraron las fronteras, se permitía el ingreso de las personas que venían desde afuera, pero obligándolos a un aislamiento de 14 días. Era un autoaislamiento, con lo cual, que es lo que me tocó vivir al comienzo a mí. Yo tuve que llegar y aislarme durante 14 días en mi casa, sin poder salir ni a ningún lado. En ese momento sí tenía un aislamiento estricto de no poder salir a ningún lado. ¿Con algún tipo de control o apelando a la conciencia social nomás? No, apelando a la conciencia social. Vos cuando llegabas firmabas un documento que te comprometías ante cualquier síntoma, cualquier situación, informar, dabas el lugar donde ibas a estar parando, y a partir de ahí podías ingresar al país. Yo ingresé por Auckland y de ahí tuve un avión a Christchurch y de Christchurch a Invercargill. Llegué a Invercargill, me tomé un taxi, llegué a mi casa y a partir de ahí fueron 14 días. Al día 14 obviamente me llamaron, debido a que gracias a Dios yo no tuve ningún síntoma, nunca tuve que comunicarme, pero igualmente me llamaron para confirmar que no había tenido ningún tipo de síntoma. Pero al día 8 de estar en ese aislamiento es cuando pasamos nosotros a una fase 3 durante un día y fase 4 al día siguiente, que es ahí donde se cerró absolutamente todo. Se cerraron universidades, colegios, todo tipo de actividad por fuera de las actividades esenciales. Lo único que estaban abiertos eran los supermercados y las farmacias. Ese aislamiento duró en aproximadamente un mes y medio más o menos. Cuando la situación se empezó a normalizar, bajamos a una fase 3, que lo que permitía era que lo que acá llamaban la burbuja social se ampliaba un poco. Ya no era solamente la gente con la que estabas viviendo, sino que podías juntarte hasta con 6 o 10 personas. Y luego pasamos a una fase 2, en donde ya se permitían otro tipo de actividades. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el takeaway o lo que sería la parte de deliveries. Acá los deliveries siempre estuvieron cerrados durante la fase 3 y 4, a diferencia de lo que vi que era en Argentina. Sí. Y una vez que llegamos a lo que fueron los casos ceros en Nueva Zelanda, volvimos a una fase 1, en donde ya se abrió todas las actividades de forma normal. Hoy por hoy, hace aproximadamente 84 días, 85 días, que no tenemos ningún caso nuevo dentro de lo que es el país de Nueva Zelanda. Es decir, ningún caso que se haya registrado dentro de Nueva Zelanda. Sí tenemos casos activos, pero son casos de gente que la están repatriando y están aislados en hoteles específicos, y que obviamente algunas de esas personas vienen con el virus. Claro, pero son casos controlados. Acá estoy viendo, tienen 27 casos activos en Nueva Zelanda, 22 muertos, que es llamativo pensar que un país que tiene más de 5 millones de habitantes tiene únicamente 4 muertos más que en La Rioja. Claro. Es llamativo el dato. Y de un total de 1.555 casos, tienen un total de 1.506 recuperados. Así que esa es la situación en este momento en Nueva Zelanda. Te consulto, quizás que no es tu área de especialización, pero me interesa saber el efecto económico que ha tenido la pandemia
no solo el aislamiento, la pandemia en sí en Nueva Zelanda. A ver, quizás que si no lo podés especificar, no tenés cifras claras ni idea, te lo pregunto más en lo mundano. No sé si se ven locales que hayan cerrado, no sé si se ve gente viviendo en la calle, si se ven homeless, no sé cómo será la situación por aquellos lados, si existe eso siquiera. No conozco números ciertos, pero te doy un panorama, digamos, de lo que es el día a día acá. Cuando se declaró el aislamiento en nivel 4, el gobierno subsidió a todas las empresas que se registraron, con lo cual el sueldo pasaba a ser pagado por el gobierno. No. Inclusive yo en ese momento me encontraba trabajando en una confitería, ya a mí me pagaban el sueldo mes a mes, aún sin estar yendo a trabajar, como a todos los que estábamos en ese momento trabajando. Un ñoqui, digamos. Con lo cual en ese aspecto del día a día no se notó tanto. Sí se nota hoy en día que ya salimos y ya estamos en una etapa de nivel 1 en todas las que son ciudades turísticas, en todo lo que es la parte de hotelería, en todos esos sectores lo están notando muchísimo, porque Nueva Zelanda depende mucho del sector turístico, claro. Y también lo están notando todo lo que tiene que ver con las universidades, porque gran parte de los fondos que manejan las universidades son de estudiantes que venimos del extranjero, y la imposibilidad de ingresar de nuevos estudiantes se está notando mucho, y hay muchas personas que ya están empezando a hablar y buscar procedimientos para que esos estudiantes puedan ingresar. Hoy los únicos que están pudiendo ingresar son aquellas personas que son ciudadanos o tienen residencia en Nueva Zelanda, con los 14 días como se los comentaba, pero se están buscando protocolos para ver que estudiantes, como todos ellos vienen por un periodo al menos de entre 4 o 6 meses en adelante, el hacer 14 días de cuarentena no sería un inconveniente tan grave, con lo cual se está viendo la posibilidad de que esa gente pueda ingresar al país. Pero todo por ahora son especulaciones. Acá también en septiembre tenemos elecciones, con lo cual también hay que ver qué va a pasar con las elecciones. Se están hablando de distintos procedimientos. En un momento se hablaba de una burbuja segura con Australia, porque muchos de los turistas que vienen a Nueva Zelanda son australianos, pero la situación en Australia volvió ahora en una segunda ola, con lo cual eso por ahora quedó descartado. ¿Ustedes tienen fronteras cerradas en este momento? ¿O? Sí. Hoy tenemos fronteras cerradas. Hay gente, por lo que estuve leyendo, que puede viajar a Europa, pero cualquiera que viaje a Europa después tiene que hacerse cargo de los costos del aislamiento cuando vuelve. Perfecto. Y no son económicos, con lo cual simplemente, digamos, está permitido para aquellos que tienen que viajar por algún tema muy particular. Y hoy por hoy, que nosotros acá llevamos casi 130 días de cuarentena y sí, en una falsa cuarentena también, ¿no? Bueno, a ver, lo que iba yo es que estamos como en una meseta, como que nuestra vida hace 4 meses se paró y es un poco lo mismo, es estar encerrado en tu casa, es si tenés la posibilidad de ir a trabajar, volver a estar en tu casa, no poder ver a tus amigos. A ver, a la pregunta concreta, ¿cómo es un día a día allá en Nueva Zelanda en este momento de la pandemia? Ya prácticamente tiene una normalidad total. En este momento estamos en normalidad total. Pero hay distanciamiento social, se respeta. No, hoy te digo, si yo no fuese porque tengo contacto con ustedes, con mis amigos en Argentina y en algunos otros países, y mi novia en Estados Unidos, la realidad es que no nos daríamos cuenta de la situación real o de la magnitud real del virus. Acá vivimos total normalidad. Obviamente tenemos las noticias, como te digo, de los casos activos, pero como son todos casos que vienen de afuera y que están en aislamiento, está todo controlado. Acá los vuelos internos están al 100%, los locales están abiertos, ya no existe. Antes, cuando en un momento habían abierto los locales, cuando estábamos en la fase 2. Ay, justo se cortó. A ver, Lauti, se trabó. Qué lástima, che. La verdad que sí, porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo. La verdad que me parece hasta envidiable, te diría, en este punto de decir. Ahí estamos, a ver. Perdón, no sé hasta dónde me escucharon, pero decía que... Ajá, bueno, exactamente lo mismo. Me parece que fue la repetición de cómo se quedaba trabado. Exactamente. Vos sabés, Pian, que me quedo con lo que dice con la experiencia, ¿no? Con lo que cuenta, cómo los gobiernos en distintos países más o menos tomaron las mismas medidas.
y después ya está en la realidad de cada lugar, con sus propias limitaciones y sus propias realidades. Hola, ¿me escuchan? Afectó más o menos. Sí, ahí te escuchamos. Nos decías. Sí, te escuchamos, ¿eh? ¿Se quedó trabado de nuevo? Bueno. Esto es Radio en Vivo, 11:50 de la mañana en todo el país. Estamos en comunicación, tratando de restaurar la comunicación hasta Nueva Zelanda, ¿no? Estamos hablando con Conrado Quiroga Granillo, magíster en negocios, que hace un año que está viviendo en Nueva Zelanda. Sí, deja de decir, empezá con otra frase, porque me escuchan, después de 2 segundos se traba. Perdón, ahí te no sé escuchamos. hasta qué punto me escucharon, pero lo que les comentaba es que hoy la situación acá es normal. Tenemos... Listo. Bueno. Ya está, me parece que hasta ahí llegamos. Creo que igualmente le pudimos preguntar todo lo que queremos saber. Nos contó cómo está el panorama en Nueva Zelanda. La verdad que muy interesante, sobre todo por que viene, se va, no sé. Bueno, está en Nueva Zelanda, son casi las 2 de la mañana, ya hay que decirlo, Claro. esta diferencia horaria. Hay que agradecer también el Ya quiere ir a dormir me imagino, no sé. gesto. ¿Vos lo decís porque se le nota la cara de sueño, decís vos? No, para nada. Ahí lo estamos teniendo de vuelta, pero creo que se colgó Creo de que nuevo. está tildado. Sí, Son casi las 2 de la mañana acá. claro. Casi las 2 de la mañana en Nueva Zelanda. No sé si vamos a poder continuar o ya de último mandar los saluditos que quieras mandar. Sí. Complete 34. No, se corta, no escucho. Quedamos así. Sí, mando saludos, bueno, obviamente a toda mi familia, a mis viejos, a mis abuelos, a todos mis amigos y amigas allá en La Rioja, obviamente a ustedes, a Homero, por supuesto, y a mi novia en Estados Unidos, que seguramente me está escuchando, que sabe que la amo y que en cualquier momento estaremos juntos. Qué grande. Así que bueno, agradecerles a ustedes por el programa. Espero que salga todo bien y los voy a invitar a mi casamiento en Miami, así que no se preocupen. Bueno, listo. quedamos así. Terrible anuncio, tiro. Eso va a ser el titular de la entrevista. Los voy a invitar a mi casamiento en Miami. Qué maestro. Con pasajes pagos, obviamente. Yo escuché, me parece que se trabó esa parte, pero lo dijo, Lo dijo. Ojalá que sea esa la parte, ¿no? Bueno, Sale Perros Menso en Miami. Ojalá. Imagínate. Muchísimas gracias, Con. La verdad Gracias, que Con. muy interesante el contacto. Está bueno esto de ver cómo se está manejando y las distintas realidades también que ha tomado esta pandemia. Por eso, como te decía, también sirve para ver, ¿no?, que más o menos las medidas fueron similares. Cierre de fronteras, aislamiento en hoteles, confinamientos más o menos cortos, depende de cada realidad, para evitar el colapso del sistema sanitario. Más o menos, mismas medidas, distintas realidades, obviamente. Distintas realidades, a ver también distintos parámetros. A ver, un país con 5 millones de habitantes contra Argentina que tiene más de 40. Entonces, Y con los problemas que tenemos acá en y los Argentina. problemas y también esta costumbre quizás de ir en contra de lo establecido, de las normas, ¿viste? No hacer caso. ¿Quién me va a decir a mí que me quede en mi casa? Yo voy a salir a la calle igual. Tal porque cual. es mi libertad. Está bien, es respetable, obviamente, pero estamos en un contexto Así muy estamos. particular. Allá viviendo una normalidad que, como lo decía él, a ver, si no fuese porque tengo a mis amigos en Argentina, a mi novia en Miami, quizás que no me daba ni cuenta que estaba ocurriendo una pandemia. Totalmente, Entonces, muy loco. Una realidad totalmente distinta. Escuchame, Pian, tenemos saludos de oyentes. Sí, por Nos favor, están adelante. escuchando de Santiago.